¿Están listos para una historia que les va a hervir la sangre de orgullo? Una historia que demuestra por qué Bolivia es, sencillamente, un país de otro nivel. Hoy no vamos a hablar de política ni de economía. Hoy vamos a hablar de un golpe de realidad, de una lección de humildad tan brutal que dejó a un grupo de niñas ricas de Londres con la boca abierta y el orgullo por los suelos. Pensaron que Bolivia era un basurero, pero lo que encontraron las dejó mudas. ¿Cómo este país sudamericano les dio la mayor lección de sus vidas? Acompáñenme, porque esta historia es increíble. Imaginen esto, el Colegio St. Clare, una de las academias para señoritas más prestigiosas y exclusivas de Londres. Un lugar donde los muros de piedra antigua susurran historias de tradición y privilegio. Sus alumnas, vestidas con uniformes impecables, son la flor innata de la sociedad británica, destinadas a liderar el mundo. Pero como verán, tener dinero y educación de élite no te compra el sentido común, y mucho menos te libra de los prejuicios más absurdos. Un día, en una de sus aulas con paneles de roble y olor a libros viejos, se anuncia el próximo viaje de intercambio cultural. Las chicas cuchichean emocionadas, esperando escuchar destinos como París, Roma o quizás Florencia. Pero la profesora carraspea y suelta la bomba: el destino es Bolivia. El silencio que cayó en el aula fue denso, pesado. No fue un silencio de expectación, sino de puro y absoluto shock. Y entonces, la bomba estalló. Bolivia, se escuchó una voz cargada de desdén. No es un país. ¿Sucio? ¿Por qué demonios tenemos que ir a un lugar así? La que habló fue Isabella, la alumna estrella. Inteligente, popular, y con una arrogancia del tamaño de una catedral. Su opinión era ley para sus seguidoras. A su alrededor, un coro de quejas se levantó como una marea. «Nos vamos a enfermar», gritó una. «¿Y la higiene? ¿Acaso tienen agua potable?», se burló otra. «¿Por qué Asia o Sudamérica? Por lo menos que fuera un país europeo». La negatividad era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Pero, ¿de dónde venía tanto veneno? ¿Por qué ese rechazo tan visceral hacia un país que ni siquiera conocían? La respuesta tenía un nombre: Emily. Verán, Emily era compañera de clase de Isabella. Hija de un diplomático, había pasado 2 años de su infancia en otro país de la región, un lugar que no nombraremos pero que claramente dejó en ella una cicatriz imborrable. Sus historias eran la munición que alimentaba el prejuicio de todas las demás. Cada vez que Emily hablaba de su experiencia, lo hacía con un temblor en la voz, como si reviviera una pesadilla. En el bus, contaba Emily con los ojos muy abiertos, los adultos se empujaban y peleaban por un asiento. No les importaba si eras una niña, te pasaban por encima. Era la ley del más fuerte. Describía calles donde el sonido de la gente escupiendo era una banda sonora constante, y las aceras estaban manchadas, marcadas por la falta de respeto. Tenías que mirar siempre al suelo para no pisar algo asqueroso, recordaba con una mueca. Cruzar la calle era arriesgar tu vida. Los semáforos eran una sugerencia, los autos no paraban por nada ni por nadie. Pero la historia que selló el terror en la mente de las estudiantes de St. Clare fue la del restaurante. Estábamos comiendo, susurró Emily, y la familia de la mesa de al lado simplemente tiraba los huesos y los restos de comida al suelo. Directamente al suelo. Su hijo pequeño se subió a la mesa con los zapatos puestos, y los padres, en lugar de retarlo, le sacaron una foto. Riéndose. Fue surrealista. En la mente de estas chicas londinenses, la lógica era simple y terriblemente equivocada. Si un país de la región era así, entonces Bolivia, su vecino, debía ser igual o peor. Sudamérica es, básicamente, la misma cultura, ¿no?, sentenció Isabella, liderando una pequeña delegación para quejarse con la directora. No podemos cambiarlo a Italia o España, suplicó. Un lugar más limpio, más seguro, más civilizado. Pero era demasiado tarde. El programa con un prestigioso colegio en La Paz ya estaba cerrado. 7 días de actividades conjuntas y estadía en casas de familias bolivianas. Era inamovible. Vayan sin prejuicios, les aconsejó una profesora con paciencia infinita. Dense la oportunidad de conocer la realidad por ustedes mismas. Pero para Isabella y su séquito, era una pérdida de tiempo. Los días previos al viaje fueron un festival de quejas. ¿Qué ropa llevamos? Seguro se va a arruinar en ese lugar tan sucio. No pienso comer nada de la calle, capaz me agarro una infección. La noche antes de partir, reunidas en una banca del campus, hicieron su última sesión de lamentos.
Pienso en los museos de Francia que nos estamos perdiendo, se quejaba una llamada Elena. ¿Se imaginan los insectos que habrá? ¡Qué asco! Y en medio de todo, Emily permanecía en silencio. Su rostro era una máscara de apatía. Ella no conocía Bolivia, pero su trauma pasado era tan fuerte que ya había condenado al país en su mente. Y así, con el alma en los pies y el desprecio en la mirada, partieron hacia el corazón de Sudamérica, completamente ajenas a la lección de vida que estaba a punto de golpearlas en la cara. El shock del aterrizaje, esto no puede ser Bolivia. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de El Alto, y el primer contacto con el aire paceño, fino y helado, fue una sorpresa. Pero la verdadera conmoción vino después. Al poner un pie en la terminal, la realidad las abofeteó. El suelo de mármol brillaba como un espejo. No había ni una mota de polvo, ni un papel tirado. El aire era fresco, sin olores extraños. Los carteles, las indicaciones, todo estaba en perfecto orden. Los funcionarios, amables y eficientes, les daban la bienvenida con una sonrisa. En la zona de recojo de equipaje, nadie se empujaba. La gente esperaba su turno en una fila silenciosa y ordenada. Isabella sintió una punzada de confusión. Bueno, no está tan mal. Para ser un aeropuerto, se dijo a sí misma, buscando una excusa. Claro, es la puerta de entrada, la fachada para los turistas. Seguro que la ciudad es otra cosa. Sus amigas asintieron, queriendo creerlo. Sí, no hay que bajar la guardia. Pero la siguiente bofetada de realidad llegó en el trayecto hacia la ciudad de La Paz. Mientras el minibús descendía por la autopista, ante sus ojos se desplegó una vista que les cortó la respiración, la inmensa hollada de La Paz, un mar de casas de ladrillo aferradas a las montañas, y sobre todo ello, el majestuoso Illimani con su cumbre nevada brillando bajo un cielo azul profundo. Un azul que nunca habían visto en Londres. Y luego, algo aún más impactante, las cabinas rojas, amarillas y verdes del teleférico, deslizándose en silencio por el aire como joyas suspendidas. ¿Eso es el transporte público?, preguntó Elena, incrédula. Al llegar al centro de la ciudad, al Prado, su castillo de prejuicios empezó a desmoronarse ladrillo por ladrillo. Las aceras eran anchas y limpias. Los jardines, cuidados con esmero. La gente caminaba sin apuro, sin gritar. Veían a las señoras, las caseritas, vendiendo sus productos en puestos ordenados, con una amabilidad que las desarmaba. Esto es extrañamente tranquilo para ser una capital, murmuró Isabella, cada vez más confundida. No había caos. No había suciedad. No había la pesadilla que Emily les había pintado. Algo no cuadraba. La lección de un baño público, la humillación final. Al día siguiente, tras una mañana de actividades en su colegio anfitrión, les dieron tiempo libre para explorar la ciudad. Caminaron por la Plaza San Francisco, maravilladas por la arquitectura, y luego subieron por la calle Sagárnaga. A pesar de la multitud de turistas y locales, notaron algo increíble, la limpieza. Oigan, dijo Isabella, deteniéndose en seco. ¿Se han dado cuenta? Casi no hay basureros, pero la calle está impecable. Era cierto. A diferencia de Londres, donde los basureros rebalsan, aquí eran escasos, y sin embargo, nadie tiraba basura al suelo. Vieron a una mujer terminar su botella de agua y guardarla en su bolso para tirarla después. Fue entonces cuando la naturaleza llamó. Necesito ir al baño, urgentemente, anunció Isabella. Después de caminar un poco, encontraron un baño público en una pequeña plaza. Y ahí, el terror colectivo se apoderó de ellas. La imagen de la pesadilla de Emily volvió con fuerza. Los baños en ese otro país eran indescriptibles, les había contado Emily. No había puertas. Las divisiones te llegaban a la cintura, podías ver a la persona de al lado. No existía el papel higiénico, y el inodoro. El inodoro estaba manchado con cosas que no quiero ni recordar. El olor. Solo entrar te daba ganas de vomitar. Con esa imagen en mente, se quedaron paralizadas frente a la puerta del baño público boliviano. Ni loca entró ahí, dijo una. Debe ser el infierno en la tierra. Aguantemos un poco más, suplicó otra, pálida. Pero Isabella ya no podía más. Me estoy haciendo encima, dijo, y con una valentía que sorprendió a todas, empujó la puerta. El grito que salió de su boca no fue de asco ni de horror. Fue un jadeo de pura, absoluta e incomprensible sorpresa. ¡Guau! Lo que vio la dejó paralizada.
El espacio no era el agujero inmundo que esperaba. Era un santuario de limpieza. El piso de cerámica brillaba, recién trapeado. No había ni un solo papel en el suelo. El inodoro era de un blanco reluciente, impecable. El espejo sobre el lavamanos no tenía ni una sola mancha. Y lo más increíble de todo, al lado del inodoro, no había uno, sino 2 rollos de papel higiénico, perfectamente colocados en su dispensador. Y el olor. Olía a limpio. Un suave aroma a ambientador floral flotaba en el aire. Isabella entró como si pisara un terreno sagrado. Cerró la puerta y se sentó. Y entonces, sintió algo que la hizo soltar otra exclamación. «Está caliente». El asiento del inodoro tenía calefacción. En una ciudad fría como La Paz, un baño público tenía un asiento con calefacción. En su mente, eso era algo que no existía ni en los palacios. Cuando terminó, inspeccionó cada rincón. Había jabón líquido en el dispensador, una secadora de manos que funcionaba perfectamente, y en la pared, una pequeña planilla de control de limpieza, con la fecha, la hora y la firma de la persona responsable. «¿Lo limpian todos los días, varias veces?», susurró para sí misma. Salió del baño con la mirada perdida. Sus amigas corrieron hacia ella, esperando lo peor. «¿Qué tal? ¿Fue horrible? ¿El olor, el piso?». Isabella negó lentamente con la cabeza, todavía en shock. «No. Todo lo contrario», dijo con la voz entrecortada. Estaba tan limpio que da miedo. Creo que está más limpio que el baño de mi casa». El silencio que siguió fue atronador. «¿Qué? ¿Hablas en serio?», preguntó Elena, incrédula. «Completamente en serio», afirmó Isabella. «Tiene ambientador, el asiento del inodoro es tibio, el piso brilla, hay papel higiénico, jabón. Todo». El pánico que sentí antes de entrar fue la estupidez más grande de mi vida. En Costo Emily la miraba con los ojos desorbitados. Pero en el otro país a veces ni siquiera había inodoro, era solo un hoyo en el suelo. «¿Por qué?», preguntó Isabella al aire, más para sí misma que para las demás. «¿Por qué la gente de aquí cuida tanto un baño público?». Y luego, como si una revelación la iluminara, respondió su propia pregunta. «Supongo que. Porque piensan en la persona que vendrá después. Para que el siguiente que lo use lo encuentre igual de bien». Esa frase no fue una simple observación. Fue el clic que lo cambió todo. En ese baño público, no solo vio limpieza. Vio civismo. Vio respeto. Vio la profunda conciencia de una cultura que ellas, en su arrogancia, habían despreciado sin conocer. La lección había comenzado. La conciencia de un pueblo es lo correcto. El incidente del baño fue un punto de inflexión. A partir de ese momento, sus ojos se abrieron de verdad. Empezaron a ver a Bolivia no con la mirada del prejuicio, sino con la de la curiosidad y el asombro. Por la tarde, decidieron aventurarse por barrios residenciales, lejos de las zonas turísticas. Querían ver la Bolivia real, quizás con la última esperanza de encontrar el caos que esperaban. Pero lo que encontraron fue aún más sorprendente. Las calles estaban impecables. Las fachadas de las casas, cuidadas. Pequeñas macetas con flores adornaban las entradas. Vieron a un anciano paseando a su perro, y al cruzarse con ellas, les hizo un leve gesto con la cabeza a modo de saludo. Unos niños que volvían del colegio les gritaron un alegre «hola». Y entonces, Isabella vio algo que la dejó helada. En una calle tranquila, 2 niños, de no más de 10 años, estaban agachados. Con pinzas y una bolsa de basura, recogían pequeños papeles y plásticos de la acera. Isabella se acercó, intrigada. «¿Qué están haciendo?», les preguntó en su español básico. El niño la miró y sonrió, como si la pregunta fuera la más obvia del mundo. «Limpiando, pues», dijo. «Lo hacemos cada semana al volver del cole». «¿Alguien les obliga a hacerlo?». «Sus padres», insistió Isabella. El niño negó con la cabeza, riendo. «No». «¿Por qué?». «Es nuestra calle. Mantenerla limpia es lo correcto, ¿no?». «Es lo correcto». Esa simple frase resonó en la cabeza de Isabella como un trueno. No lo hacían por un castigo, ni por una recompensa. Lo hacían porque era su deber cívico, algo que habían aprendido desde pequeños. En ese momento, la mamá de su familia anfitriona, que la acompañaba, le sonrió. En Bolivia tenemos esa idea muy arraigada,
le explicó con dulzura. Lo que es de todos, lo cuidamos todos. No esperas a que venga el gobierno a solucionarlo. Si ves algo sucio, lo limpias. Piensas en la comunidad. Isabella recordó haber visto en el prado a una señora recoger un envoltorio del suelo y guardarlo en su cartera. En su momento pensó que era una persona extraña. Ahora entendía. No era extraño, era normal. Era cultura. En mi país, dijo Isabella en voz baja, casi avergonzada, hasta los adultos tiran la basura en la calle sin pensarlo. Y unos niños aquí tienen más conciencia que ellos. Es increíble. Esa noche, durante una cena de confraternización, Isabella se animó a preguntarle a su mamá boliviana. ¿Por qué son tan limpios? ¿Cuál es el secreto? La señora sonrió. No es un secreto, hija. Es pensar en el que viene después. Cuando usas un baño, lo dejas limpio no por ti, que ya te vas, sino por la siguiente persona. Cuando ves basura en la calle, la recoges no solo para que se vea bonito, sino para que el vecino que pase después encuentre un lugar agradable. Es una cadena de respeto. Es calidez humana. Esa noche, Isabella no pudo dormir. La limpieza de Bolivia no era por leyes estrictas ni por un sistema de vigilancia. Nacía del corazón de su gente. Nacía del respeto al prójimo. Se sintió profundamente avergonzada. Ella, que venía de la supuesta cuna de la civilización, acababa de recibir una lección fundamental de humanidad en el país que había llamado sucio. El adiós a Bolivia, una nueva mirada. Los 7 días pasaron volando. Probaron las salteñas, jugosas y deliciosas, que les enseñaron a comer sin mancharse. Se enamoraron de la sopa de maní y los cuñapés. Descubrieron el moco chinchi. La comida, que tanto temían, resultó ser una de las mejores experiencias del viaje. El día de la partida, el ambiente en el bus hacia el aeropuerto era radicalmente diferente. No había quejas, solo un silencio melancólico. Las chicas miraban por la ventana, viendo por última vez las calles de La Paz, las cholitas con sus polleras de colores, el teleférico surcando el cielo. Ahora no veían un país extraño, veían un hogar lleno de gente increíble. Bolivia es un país alucinante, susurró Isabella, casi para sí misma. Emily, sentada a su lado, sonrió por primera vez en todo el viaje. Una sonrisa genuina, liberada. Perdón por haber metido a todos en la misma bolsa, dijo. Esto es completamente diferente. Me ha devuelto la fe. En el aeropuerto, la despedida de las familias anfitrionas fue un mar de lágrimas y abrazos. Las chicas, que días atrás no querían ni pisar el país, ahora no querían irse. Con un español torpe pero lleno de sentimiento, agradecían. Gracias por todo. Muchas gracias. Isabella abrazó fuerte a su mamá boliviana. Aprendí tanto esta semana, le dijo con los ojos llorosos. Vine con una idea tan equivocada. Pero ahora que vi con mis propios ojos y sentí con mi corazón, puedo decir que amo Bolivia. La señora le acarició la mejilla. Esta siempre será tu casa, hijita. Vuelve cuando quieras. Ya en el avión, mientras la aeronave ganaba altura y la ciudad de El Alto se hacía pequeña abajo, Isabella miró por la ventanilla. Y en la inmensidad del cielo, susurró una disculpa y una promesa. Perdón por haberte llamado, sucia, Bolivia, pensó. No solo eres un país limpio. Tienes el alma más limpia y hermosa que he conocido. Y así fue como un grupo de chicas privilegiadas y llenas de prejuicios aprendieron, en el corazón de Sudamérica, la lección más importante de sus vidas. Una lección de humildad, de respeto y de la increíble fuerza que tiene la conciencia de un pueblo. Una lección que solo un país como Bolivia podía enseñar. ¿Qué les pareció esta historia? Déjenme sus comentarios. Quiero saber qué sienten como bolivianos al escuchar esto. Para mí, es un recordatorio de que nuestro mayor tesoro no está bajo la tierra, sino en el corazón de nuestra gente. Nos vemos en el próximo video.